Educlastic. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este canal, estudiantes del tercero secundaria. Espero que hayan aprovechado estas vacaciones de medio año y ahora sí, arrancamos con la semana número 18. Pero antes de ello, te invito a que te puedas suscribir a este canal, comentarnos y darle like para más videos semanales y educativos. Recuerda que siempre el conocimiento debe ser compartido. El día de hoy vamos a ver el tema, determinamos la variable de estudio y elaboramos encuestas sobre el quechua. Veremos temas como población, muestra, cuáles son las técnicas de muestreo, las técnicas de muestreo probabilística, las técnicas de muestreo no probabilística, cuáles son los tipos de variables estadísticas, variables cualitativas, variables cuantitativas y mucho más. Ahora sí, empezamos. Leemos la siguiente situación. Realizamos un estudio sobre nuestra lengua originaria, el quechua. El texto es muy extenso, así que yo voy a leer las partes más importantes, pero te invito a que tú puedas leerlo completo haciendo pausa. Según datos del Ministerio de Educación 2013, en el Perú el quechua es considerado una lengua vital, aunque muchas de sus variedades en realidad estén en peligro de desaparecer. Si los estados no adoptan políticas y estrategias firmes y duraderas, es probable que más del 50% de los cerca de 7.000 idiomas que se hablan en el mundo desaparezcan en pocas generaciones. El 96% son lenguas habladas por apenas el 4% de la población mundial. Hasta aquí está hablando sobre los idiomas en el Perú y en el mundo. En el Perú hay avances importantes y también grandes desafíos. No están a salvo todas las lenguas. De los 47 idiomas considerados como oficiales, se calcula que 17 están en serio peligro de extinción por la mínima cantidad de hablantes. Hay que tomar medidas urgentes para proteger estas lenguas y evitar que tengan el mismo destino de, por lo menos, 37 lenguas habladas en el territorio peruano que desaparecieron. Y te retan a ti. Recoge información sobre qué factores influyeron en la disminución de la cantidad de personas quechohablantes al inicio de este siglo. Para responder este reto, tenemos que considerar el censo del año 2017 y estimar cuántos peruanos hay hasta esa fecha. Para resolver el reto, realizaremos una investigación aplicando la estadística y tendremos en cuenta los siguientes pasos. El primer paso es elegir y delimitar cuidadosamente la población de interés. El número 2, seleccionar la muestra, es decir, una porción de la población. Y por último, elaborar y aplicar la encuesta. Ejecutamos las actividades. El primer paso, elige y delimita cuidadosamente tu población de interés. Para poder seleccionar la población, es necesario recordar algunos conceptos básicos, como población y variable estadística. A continuación, lo definimos. ¿Qué es una población? En palabras simples, es un todo de algo. La definición nos dice que es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una investigación. Pueden ser personas, pueden ser animales, pueden ser objetos, etc. Por ejemplo, ¿cuál es la población en el reto planteado? La población vendrían a ser todos los peruanos hasta el año 2017, es decir, 31.237.385 habitantes. Eso sería nuestra población, un todo de peruanos. Número 2, la variable estadística. ¿Qué es una variable estadística? Es la propiedad, característica o cualidad de una población que puede ser medida. Adopta diferentes valores en cada uno de los casos de un estudio. Puede ser cualitativa o puede ser cuantitativa. La variable se clasifica en dos, cualitativa y cuantitativa, como dijimos. La cualitativa se subdivide en nominal y ordinal. Las variables cualitativas vienen de cualidad, es decir, de característica. Luego tenemos las variables cuantitativas,
que viene de cuantificar y pueden ser discretas o continuas. La variable discreta puede tomar números enteros, números naturales, es decir, la cantidad de números de algo. En cambio, la variable continua solo puede tomar números enteros y números decimales y números naturales. Es decir, son mediciones. Las variables cualitativas son aquellas que expresan características o cualidades y no pueden ser medidas con números. Entre ellas distinguimos dos, las nominales y las ordinales. Las nominales son aquellas variables que no siguen ningún orden específico. Por ejemplo, el estado civil de una persona. Puede ser soltero o puede ser casado. El distrito de procedencia, el candidato de su preferencia, la profesión, etc. Luego tenemos la ordinal, que son aquellas que siguen un orden o jerarquía. Su mismo nombre lo dice, ordinal. Por ejemplo, el nivel socioeconómico. Puede ser alto, puede ser medio o puede ser bajo. La posición en la que llega un corredor. Puede llegar primero, puede llegar segundo o puede llegar último. Grado de escolaridad. Nivel de satisfacción de un servicio. En el grado de escolaridad tenemos primer año de secundaria, segundo año de secundaria, etc. Luego veamos las variables cuantitativas. Como su nombre dice, cuantifica, los cuales toman valores numéricos. Entre ellas distinguimos dos, discretas y continuas. Las discretas no pueden tomar valores intermedios, es decir, números decimales. Asume un número contable de valores. Un número contable de valores son los números naturales. Por ejemplo, el número de hijos de una familia, que puede ser 1, puede ser 2, etc. El número de libros no puede tomar un número decimal. Continuas es aquella que puede asumir un número incontable de valores, es decir, los números decimales. Pueden tomar valores intermedios entre dos valores tan próximos como deseemos. Por ejemplo, el peso. El peso puede ser 30 kilogramos o también el peso puede ser 30.5 kilogramos. Es decir, son mediciones decimales. La talla de una persona, el tiempo de viaje al centro de trabajo, entre otros. Entonces concluimos que la variable de estudio corresponde a la variable cualitativa nominal. En el paso número 2 tenemos que seleccionar la muestra. Y para seleccionar la muestra existen varias técnicas. Cuando el número de individuos de la población es muy grande, tomamos una parte de ella, una porción de la población a la cual se denomina muestra. Entonces, ¿qué es la muestra? Es un subconjunto de la población y tiene que ser representativa de la misma. Existen varios tipos de muestreo. Es importante definir la muestra si queremos recopilar datos precisos. Para ello se puede aplicar diferentes tipos de muestreo. Pueden ser muestreo probabilístico, que viene de probabilidad, o muestreo no probabilístico. Para entender mejor entonces, una vez que tenemos definido nuestra población, vamos a identificar qué tipo de muestreo aplicar para seleccionar a los integrantes de nuestra muestra. Entonces, definamos que es un muestreo probabilístico. Se basa en el principio de equiprobabilidad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra. Encontramos los siguientes tipos. Muestreo aleatorio simple. El procedimiento empleado es el siguiente. Primero, se asigna un número a cada individuo de la población. Si son 31 millones de peruanos, entonces a cada peruano tengo que asignarle un número. Y eso es muy grande. Número 2. A través de algún medio mecánico, bolas dentro de una bolsa, tablas de números aleatorios generados con una calculadora u ordenador, etc. Se eligen tantos sujetos como sea necesario para completar el tamaño de una muestra requerida. Algo así como un sorteo, algo así como un bingo o algo así como una rifa. Siguiendo con nuestro reto,
una manera de definir esta muestra, digamos que queremos entrevistar a 100 personas y esto nos plantea la pregunta. Ahora debemos hacer uso del método aleatorio. Debemos obtener los nombres de las 100 personas a las que encuestaremos. Entonces decimos, nuestra población, 31 millones de peruanos hacia el 2017. Como vamos a elegir el método aleatorio, entonces, en este recipiente cerrado, tenemos que poner las bolitas enumeradas del 1 al 100. Y luego procedo a sacar 100 bolitas. Los nombres de 100 peruanos para la muestra, es decir, n igual a 100. En este caso, he sacado 3 y me faltaría 97. Luego tenemos el muestreo aleatorio sistemático. Este método se enfoca en determinar grupos de igualdad cantidad de individuos. Siguiendo con el reto propuesto de la situación, una manera de determinar la muestra sería, primero, ordenamos la población total del país o del lugar que hayamos determinado. Para este ejercicio lo podemos ordenar por orden alfabético, empezando desde la primera letra del apellido. Entonces, aquí se tiene que hallar una constante llamada K, que viene a ser la división entre la población y la muestra, donde n es 31 millones aproximadamente y n minúscula es 100. Reemplazando en la fórmula, K nos sale 312.000 aproximadamente, pero esto es necesario pasarlo a un número entero. Entonces K toma 312.373. Entonces se formarán 100 grupos de 312.373 y son muchos. Por ejemplo, nuestra población seguiría siendo 31 millones aproximadamente. Luego hallamos el tamaño del intervalo que ya hallamos anteriormente. Me da un valor de 312.373. Luego que formo 100 grupos en donde cada grupo tiene 312.373 integrantes. Luego tengo que proceder a seleccionar cualquier número del 1 al 312.373. En este caso, he seleccionado el quinto lugar. Entonces saco de cada grupo el nombre de esa persona que ocupa el quinto lugar y así sucesivamente para los 100 grupos. El muestreo aleatorio estratificado. Este es un método en el cual una población grande se divide en dos o más subgrupos o estratos que no se superponen y que representan toda la población en conjunto. La estratificación puede basarse en una amplia variedad de atributos o características de la población como la edad, el género, el nivel socioeconómico, ocupación, etc. A diferencia de la técnica aglomerado, donde se establecía grupos bajo ningún criterio, aquí sí se va a tomar un criterio, que puede ser la edad, el género, etc. Para seleccionar la muestra de nuestro reto, según este método, realizaré los siguientes procedimientos. Número 1. Dividir la población de los 31 millones aproximadamente. Para ello, hago el siguiente paso. Población, 31 millones de habitantes, entre hombres y mujeres. El estrato que voy a elegir son dos, mujeres y hombres. Voy a determinar cuántos son mujeres. Los dos estratos en su conjunto me suman la población. Luego, de cada estrato se selecciona integrantes para la muestra. Aplicación de un muestreo aleatorio simple para cada estrato. La muestra representa proporcionalmente los estratos de la población. ¿Cuánto es la muestra? Son 100 integrantes. Es decir, voy a seleccionar 50 mujeres y 50 hombres. Muestreo aleatorio por conglomerados. Los métodos presentados hasta ahora están pensados para seleccionar directamente los elementos de la población, es decir, que las unidades muestreales son los elementos de la población. Muestreo aleatorio por conglomerados.
Y básicamente ya anteriormente hablé sobre la diferencia entre un muestreo aleatorio sistemático y un conglomerado. En el muestreo por conglomerados, la unidad muestreal es un grupo de elementos de la población que forman una unidad, a la que llamamos conglomerado. Por ejemplo, las unidades hospitalarias, los departamentos universitarios, una caja de determinado producto, etc., son conglomerados naturales. El muestreo por conglomerados consiste en seleccionar aleatoriamente un cierto número de conglomerados, el necesario para alcanzar el tamaño muestral establecido, y en investigar después de todos los elementos pertenecientes a los conglomerados elegidos. Este tipo de muestreo es muy importante porque nos puede facilitar la tarea de seleccionar las muestras según las zonas geográficas en el país. Entonces, aquí, para nuestra población, vamos a elegir conglomerados, que vienen a ser las regiones del país. Entonces decimos que la población, 31 millones aproximadamente. Luego se elige usualmente y aleatoriamente una parte de los conglomerados. Es decir, los conglomerados, para este caso, vienen a ser los 25 regiones. De cada región voy a elegir, según sea el caso, según yo decida, un número de muestra. Luego, entrevistamos 312 peruanos que representan a cada departamento o conglomerado. Muestreo no probabilístico. Hemos hablado sobre el muestreo probabilístico anteriormente, donde cada individuo tenía la misma probabilidad de ser elegido o no. El muestreo no probabilístico es una técnica en la cual el investigador selecciona muestras basadas en un juicio subjetivo, en lugar de hacer la selección probabilísticamente. A diferencia del muestreo probabilístico, donde cada miembro de la población tiene una posibilidad conocida de ser seleccionado, en el muestreo no probabilístico, no todos los miembros de la población tienen la oportunidad de participar en el estudio. Aquí, el criterio principal lo tiene el encuestador. El muestreo no probabilístico es más útil para estudios exploratorios, como la encuesta piloto, una encuesta que se implementa en una muestra más pequeña, en comparación con el tamaño de una muestra predeterminada. Elabora y aplica tu encuesta. Aquí entra el rol de ti, estimado estudiante. Para elaborar la encuesta debemos tener en cuenta que las preguntas siempre deben estar relacionadas con la meta del estudio y cumplir con los objetivos del estudio o de investigación que se quiere realizar. Las preguntas para el estudio sobre nuestra lengua originaria, el quechua, serían: pregunta 1. ¿Hablas quechua desde que eras niño? ¿Sí o no? Es una pregunta cerrada. Y pregunta número 2. Y finalmente, la encuesta a aplicar es la siguiente, donde preguntas primero la edad del entrevistado. Recuerda que esta encuesta es anónima y tienes las dos preguntas para que pueda marcar el encuestado. Reto del día. Hemos trabajado con una población de 31 millones de peruanos aproximadamente, según el censo de 2017, en los cuales nuestra muestra a veces eran 100 o a veces eran 302. Dependía del tipo de técnica de muestreo. El reto para ti es determinar la muestra de 30 personas, entre familiares, amigos y vecinos. Aplicar el cuestionario con las dos preguntas de la muestra determinada. Ojo, solo son 30 personas. Son un número pequeño de muestras. Luego, tienes que aplicar el cuestionario con las dos preguntas a la muestra determinada. Te recomiendo, recuerda, el cuestionario aplicado se necesitará para la siguiente actividad. Muchas gracias, hasta aquí llegó este video. De hecho, que es un poco teórico y es un poco largo, pero espero que lo hayas visto hasta el final para que puedas entendernos mejor. Gracias por ver este video. No te olvides suscribirte a este canal. Chao.